Fíjate en el sábado para santificarlo. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Esto, en el Apocalipsis, se define como la marca de la bestia. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Quizás te estés preguntando, ¿por qué es tan importante el día de descanso? ¿O quién es la bestia del Apocalipsis? ¿O por qué su marca es la imposición del domingo como día de descanso obligatorio? La importancia del día de descanso radica en que es una cuestión de lealtad, es decir, la decisión que cada uno tome en relación a él demostrará obediencia a Dios o a su enemigo. Todo se traducirá a una cuestión de fe, que demostrará a quién creemos, a quién obedecemos y, en definitiva, a quién adoramos. Así como cuando a Adán y Eva se les prohibió comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Si descansamos en sábado, es porque reconocemos a Dios como nuestro Creador y decidimos obedecer sus mandamientos. En cambio, si preferimos descansar en domingo, estaremos obedeciendo a mandamientos de hombres que están en oposición a Dios. Quizás en principio sea lo más cómodo, pero nos pondrá en rebeldía contra Dios y deberemos enfrentar sus juicios. Esto también lo vemos reflejado en el último mensaje de amonestación que Dios envía a su pueblo, en figura de 3 ángeles que vuelan por el cielo, anunciando solemnes advertencias. Luego vi a otro ángel que volaba en lo más alto del cielo, llevando una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Él proclamaba con voz potente: teman a Dios y glorifíquenlo, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Al instarnos a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales, vemos una clara referencia a adorar al Creador, y esto incluye el día de reposo que le glorifica. En tanto, los siguientes mensajes advierten sobre salir del engaño babilónico y a no recibir su signo de sumisión, es decir, la marca de la bestia. Un segundo ángel lo siguió anunciando: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. Un tercer ángel lo siguió, diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o su imagen y reciba su marca sobre su frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vemos que en el final habrá solo 2 clases de personas: los que adoran al Creador y obedecen todos sus mandamientos, teniendo la fe de Jesús, y los que, embriagados por los engaños de la iglesia apóstata, identificada como Babilonia, adoran a la bestia o a su imagen y reciben su marca. Ahora, ¿quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia?
y qué significado tiene que su marca sea puesta en la frente o en la mano. En nuestra serie Ecumenismo el Gran Engaño, que te adjuntamos en la descripción de este video, demostramos que la bestia espantosa y terrible de las profecías de la Biblia simboliza al Imperio Romano, tanto en su fase política militar de la Edad Antigua, como en su fase religiosa, desde la Edad Media y a través del papado, como máximo representante de la Iglesia romana. Además, en nuestra serie sobre cuál es la verdadera Iglesia, que también te dejamos en la descripción de este video, comprobamos que la Iglesia Católica Apostólica Romana no es la Iglesia de Cristo, sino que es una construcción de poder iniciada por el emperador romano Constantino, que prostituyó la Iglesia Apostólica, convirtiéndola en un instrumento del diablo para gobernar el mundo. Mira cómo lo cuenta la historia en este fragmento de uno de nuestros videos. La historia nos cuenta que hasta el siglo IV de nuestra era, los cristianos eran perseguidos, tanto por los judíos como por el Imperio Romano. El emperador Constantino fue uno de sus grandes perseguidores. Sin embargo, viendo que no podía contra ellos, porque la sangre de cristianos era semilla de cristianos, decidió convertir al cristianismo en la religión oficial de su imperio. Pasó de perseguidor de cristianos a impostor de un cristianismo mezclado o sincretizado con la religión pagana de su imperio. Mira lo que dice Wikipedia sobre este nefasto personaje. Constantino, legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán, en 313. Convocó el primer concilio de Nicea, en 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Política religiosa. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. En 324, el emperador hizo construir otra basílica, en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, la colina del Vaticano, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. A partir de ese punto, el cristianismo pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada y se inician las persecuciones a las demás religiones. Por otra parte, Constantino retendría el título de Pontifex Maximus hasta su muerte, un título que los emperadores romanos llevaban como cabezas visibles del sacerdocio pagano. En 321, Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación del venerable Día del Sol, que hacía referencia a la esotérica adoración oriental al Sol. En la reinauguración de Constantinopla, en 330, se efectuó una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana. En la plaza del mercado se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol. Por esto, hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, leemos lo siguiente. Hablando en relación a los 10 mandamientos, dice respecto al cuarto, pero que figura como tercero, dado que esta Iglesia eliminó en el Catecismo el segundo mandamiento, el que prohíbe rendir culto a las imágenes.